Mis amados hermanos, qué gusto compartir con ustedes la palabra de Dios. El día de hoy, continuando con nuestro estudio de Marcos, vamos a ver un tema que se llama la incredulidad de la gente. Te pido que inclines tu rostro y oremos al Señor. Amoroso Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra nuevamente. Te rogamos, Señor, que nos guíes con tu Espíritu Santo y nos muestres, Señor, continuando con nuestro estudio de Marcos, la enseñanza que has preparado el día de hoy para cada uno de nosotros. Que nos guíes por tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Marcos 6, versículo 1, dice la palabra de Dios: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Vino Jesús a su tierra. Jesús salió de la orilla del mar, allá en Galilea, y fue a su tierra, esto es, en Nazaret. Y él iba acompañado por sus discípulos. Al llegar a Nazaret, hizo aquello que era su pasión: enseñar y predicar la palabra de Dios. Marcos 6:2, al inicio dice: Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. La pasión de Jesús debe de ser nuestra pasión: enseñar la palabra de Dios. Pero los que creían que le conocían, con sus comentarios trataban de demeritar sus palabras. Decían, continuando en el versículo 2 y siguiendo el versículo 3, decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Como también podemos leer en Juan 1:11, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo difícil que es ser profeta en tu propia tierra. Si al Señor le fue difícil, más aún a ti. Y el caso del Señor Jesucristo, no fue por su testimonio, pero en el caso de muchos de nosotros, por nuestro testimonio nos es difícil ser profetas en nuestra tierra, sino por lo que su pueblo creía conocer de él, por conocer su familia, que desconozco en realidad cuál sería el testimonio de su familia, pero ellos que creían conocerle hablaban acerca de esto. Versículo 4, mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Estos pensamientos y estas palabras de aquellos que le escuchaban en Nazaret les impedía tener fe, y a pesar de ver unos milagros que hizo el Señor Jesucristo ahí en su tierra, pero de haber escuchado también los milagros que hizo del otro lado del mar de Galilea y ahí en la orilla del mar, les impedía tener fe y los llevó a ser incrédulos. En Marcos 6, versículos del 5 al 6, continúa diciendo la palabra de Dios: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. No lo pudo hacer en su tierra y tuvo que salir a las aldeas de alrededor. Por lo que el Señor mejor se fue a predicar a otros lugares vecinos. Ahora veamos, el Señor da una misión a sus discípulos después de esto. Los discípulos debían ser reconocidos como que andaban con Jesús. Por lo tanto, el Señor les instruye a estos para ir a realizar
sus primeras enseñanzas del Evangelio y les dio autoridad para enfrentar a los demonios y también les instruyó de cómo ir por el camino. Veamos los versículos del 7 al 9 de este mismo capítulo de Marcos 6. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevase nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Que se fueran ligeros, que se fueran prácticamente con lo que tenían encima. Es lo que el Señor les dijo. Les instruyó buscar una casa donde fuesen bien recibidos. Y si así no fuesen, ¿cómo hacer para no quedarse allí? Continúa diciendo en los versículos 10 al 11 de Marcos 6. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. O sea, no que anduvieran de casa en casa, sino que llegaran a una casa y en ese lugar permanecieran hasta que agotaran a lo que habían sido enviados, hasta que hubiesen predicado la palabra en todo lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué es esto de sacudir el polvo de sus pies? Sacudir el polvo es un acto simbólico que significaba que se renuncia a establecer un vínculo de compañerismo con aquellos a quienes se les hacía este gesto. Dice el Señor, más tolerable será el castigo para los de Sodoma y Gomorra. Esto quiere decir que las personas que se rehúsan a recibir la gracia del Señor y a escuchar el Evangelio de Cristo se enfrentarán a un castigo mayor que aquellas ciudades del Antiguo Testamento que fueron destruidas. Pero todos los que sí estaban dispuestos a escuchar, de tener fe y de arrepentirse, y que recibieron a los discípulos, recibieron los milagros del Señor en sus vidas. Recibieron el mayor milagro, el de la vida eterna. Marcos 6, del 12 al 13, termina diciendo esta porción de la palabra. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. ¿Qué es esto? Dios confirmó a los apóstoles, dándoles poder para hacer milagros en su nombre, y que las gentes creyeran que habían sido llamados por Él, que habían sido enviados por el Señor Jesucristo. Eran mensajeros del Evangelio, predicando el arrepentimiento de pecados. En tiempos de Jesús, el aceite de oliva era usado como ungüento medicinal, pero aquí representa el poder y la presencia del Espíritu Santo, y usado simbólicamente en relación con la sanidad espiritual. Hoy todo creyente en Cristo debe de ser un mensajero del Evangelio. Debemos predicar el arrepentimiento de los pecados para que por medio del Espíritu Santo puedan ser salvos, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Siendo ungidos por la palabra, siendo ungidos por el Espíritu Santo, pueda
ese hombre natural, reconocer que es pecador y ser llamado por el Señor Jesucristo a salvación, para que, arrepintiéndose de sus pecados, esté dispuesto a convertirse, a cambiar su vida y recibir al Señor Jesucristo como Señor de su vida y como su Salvador. Dios te bendiga, hermano.